Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Os voy a resumir brevemente lo que os hemos preparado para hoy. Por ejemplo, vamos a recordar a una mujer que solía crearle muchos problemas a los criminales. Dios santo, señora Fletcher. Podrá perdonarme. He tenido una docena de problemas esta mañana. Pues no quisiera ser yo el número 13. Era Angela Lansbury. Repasaremos la carrera de esta actriz que fue mucho más que la señora Fletcher de Se ha escrito un crimen. También analizaremos lo que ha dado de sí en el cine un personaje clásico de los cuentos. Casi lo olvido. Recuerda, la magia no durará mucho. Con el último eco de la última campanada, cuando hayan dado las 12, el hechizo se romperá. Por esos datos seguro que ya sabéis de quién se trata. Charlaremos con el director Miguel Ángel Vivas y en la sección de Jack Bourbon tenemos una película de cazadores en África, protagonizada por John Wayne y en la que hay aventura, humor y romanticismo. Atari, de Howard Hawks. Rinocerontes, elefantes, búfalos y una novata. Nosotros estamos listos y vosotros también. Empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este jueves 16 de octubre se celebró el centenario del nacimiento de la actriz Angela Lansbury, a la que muchos recuerdan sobre todo por su papel de señora Fletcher en la serie de televisión Se ha escrito un crimen. Sin embargo, la actriz tuvo también una fructífera carrera en el cine y en el teatro, y aquí estamos nosotros para recordarlo. Una de las curiosidades de la carrera cinematográfica de Angela Lansbury era que a menudo interpretaba a mujeres mucho mayores de su verdadera edad. Hijito adorado. Qué agradable es estar en casa de nuevo, mamá. ¿Por qué te has quitado el traje de soldado? Estabas tan guapo con él igual que Stonewall Jackson. ¿No vas a mimar a tu mamá? En la película Amor en Hawái, por ejemplo, hacía de madre de Elvis Presley, aunque solo tenía 10 años más que él, ella 36 y Elvis 26. Más notorio aún era el caso de El mensajero del miedo. Angela solo era 3 años mayor que su hijo en la película, Lawrence Harvey, e interpretaba su papel sin ningún tipo de maquillaje especial. Raymond. ¿Qué quieres, madre? ¿Qué clase de saludo es ese a las 3:30 de la madrugada? Son las 3 menos cuarto. ¿Qué quieres? Hablar contigo ahora mismo. Deseo cambiar impresiones sobre la comunista esa. No quiero tocar ese tema. Angela Lansbury nació en Londres el 16 de octubre de 1925. Su madre era actriz, su padre murió cuando ella tenía 9 años y su abuelo, George Lansbury, fue una destacada figura del Partido Laborista inglés, llegando a ser candidato a primer ministro. Angela era solo una adolescente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y comenzaron los bombardeos alemanes sobre Londres. El gobierno está evacuando al campo a todos los niños que puede para librarlos de los bombardeos. Su madre no quiso separarse de sus hijos y consiguió embarcarse con ellos en el último buque que pudo abandonar el país con dirección a los Estados Unidos. Fuimos evacuados en 1940 y llegamos a los Estados Unidos sin un centavo. Tenía 14 años. En Nueva York, Angela consiguió una beca para estudiar arte dramático, al tiempo que hacía todo tipo de trabajos para ganarse la vida. Más tarde, la familia se mudó a Los Ángeles, ya que la madre intentaba abrirse camino en Hollywood como actriz, pero fue su hija la que en 1944 consiguió debutar en el cine con un papel en la película Luz que agoniza, de George Cukor. Tenía 19 años y daba vida a la descarada sirvienta de Ingrid Bergman y su intrigante marido Charles Boyer. Es Elizabeth, la cocinera. La vieja debe ser un hueso. ¿Qué expresión es esa? Ya sabe, gruñona.
A mí no me obligue a dormir en el mismo cuarto que ella. ¿Con qué descaro me miraba? ¿Y no cree usted posible que en esa mirada puede haber influido su vestido? ¿Qué le pasa al vestido? Lo encuentro algo, ¿cómo diría? Atrevido. Aquí sobran las frivolidades, Lucy. Thank goodness, I'd had enough training. Gracias a Dios tenía ya cierta preparación como actriz. Había ido a la escuela de teatro, no era una novata del todo y era un papel maravilloso, muy sexy. Además era un momento increíble. Imagina lo que significaba hacer una película en los estudios de la Metro en su época dorada, a comienzos de los años 40. Con su primera película, Luz que agoniza, Angela Lansbury fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. Nominación que repetiría al año siguiente con su segundo film, El retrato de Dorian Gray. Es un poema extraño. ¿Quién lo escribió? Un brillante joven irlandés salido de Oxford. Su nombre es Oscar Wilde. ¿Por qué me miras de ese modo tan raro? ¿Qué harías, Sibyl, si te dijera que no me dejaras ahora, que no te fueras a tu casa? Esta vez, la actriz interpretaba a una joven que tras quedar embarazada y ser abandonada por el protagonista, se quitaba la vida. La carrera de Angela Lansbury no podía empezar mejor. 2 películas, 2 nominaciones al Oscar, aunque no consiguiera llevarse la estatuilla. Creo que es un obstáculo ganar el premio de la Academia cuando eres muy joven, porque tiendes a pensar mucho lo que harás a continuación y a veces no haces nada. A ella, desde luego, no le faltó el trabajo, interpretando papeles secundarios en todo tipo de películas, como El Estado de la Unión, Los Tres Mosqueteros o Sansón y Dalila. Mi hermana caza leones con huesos de ciruela. Pues cuidado, no vaya a comerse la pieza al cazador. Sansón, eres igual que un león. Entonces debes aprender algo más sobre su caza. Fuerte, altivo y audaz. No tenía opción. Tuve algunos problemas porque me eligieron para hacer papeles en algunas películas que no me interesaban en absoluto, pero al estar bajo contrato tenía que hacerlas. Yo era una profesional y por lo tanto estaba siempre lista para ponerme el vestuario, meterme en el personaje y ser otra persona distinta. Take on the character and be something other than myself. Sin embargo, su contrato con la Metro terminó en 1952 y la actriz se iba a dedicar en esa década sobre todo a la televisión. Hice muchísima televisión, muchísima. Era mi principal forma de ingreso. Había dejado la Metro, no tenía contrato con otro estudio y no me ofrecían muchos papeles en el cine. Hacer televisión era la salida lógica. No pagaban muy bien, pero sí lo suficiente para poder pagar mis facturas. En el cine se prodigaba poco, pero de vez en cuando dejaba algún papel memorable, como el de la amante alcohólica de Orson Welles en El largo y cálido verano de Martin Reed. ¿Eres tú, Bill Barner? Acércate si lo pones en duda. Ay, esto es como volver a la vida. Estoy contenta de verte a mi lado, pedazo de animal. Estás un poco más gorda, Minnie, y un poco más rubia. ¿Y tú cómo estás? ¿Te han rajado y te han cosido bien? ¿Te han dejado fuerzas para soportarme? Con 8 o 10 cervezas en hielo y hablaremos. Sin embargo, el que probablemente sea su mejor trabajo en el cine llegó en 1962 con El mensajero del miedo, película que le valió su tercera nominación al Oscar. Angela Lansbury daba vida a la escalofriante y manipuladora madre de un exprisionero de guerra que era programado para formar parte de una conspiración política. Chun-Jin te dará un rifle especial soviético de 2 piezas dispuesto en un maletín especial. Subirás a una cabina que nadie utilizará. Desde allí, bien protegido, podrás disparar. Lo harás contra el candidato presidencial apuntando a la cabeza. Entonces Johnny se levantará con gesto trágico, cogiendo en sus brazos el cuerpo de Ben Arthur. Teñido en sangre, se enfrentará realmente con los micrófonos y las cámaras. Creará un clima histérico en millones y millones de televidentes que nos empujarán a la Casa Blanca con poderes absolutos para manejar la nación. El mensajero del miedo fue un gran éxito y tiene que ocupar un lugar destacado en mi carrera. Sin duda fue el mejor papel que me dieron la oportunidad de interpretar en el cine. The greatest role I was ever given the chance to play. Always be bosom buddies, friends, sisters and pals. A mediados de la década de los 60 y ya sobrepasados los 40 años, Angela debutó en Broadway, donde acabaría convirtiéndose en una de las actrices más brillantes que ha conocido el teatro musical norteamericano.
Su primer gran éxito fue Mame, por la que ganaría su primer Tony. Después vendrían Gypsy, Sweeney Todd y otras que le harían ganar otros 4 premios Tony. Como mujer fue lo más emocionante y satisfactorio que me ha ocurrido. Fue un cambio radical para mí. Me despojé de toda la monotonía de los años anteriores, de todos los personajes pequeños que había hecho en el cine durante largo tiempo. It's a step in the right direction. It's a step in the right direction after all. Volviendo al cine, en 1971 llegó otro de sus mayores éxitos en la pantalla, La bruja novata, una película Disney que mezclaba acción real y animación. Por aquí o por allí, en animalito te convertí. ¡Charlie! Es un conejo, se ha equivocado de animalito. ¡Qué fastidio! Nunca consigo que me salgan sapos. ¡Cójalo, que se lo va a comer! Tranquilízate, mis hechizos no duran mucho tiempo, no soy más que una bruja novata. Y también en los años 70 ocurrió un hecho que acabaría dando un vuelco a su carrera. En 1978 interpretó a una escritora entrometida en Muerte en el Nilo, película que adaptaba una novela de Agatha Christie. Por cierto, ha hecho muchos progresos en su investigación de este trágico acontecimiento, Monsieur Poirot. Va marchando, madame. Normal, como suele decirse. El crimen pasional, el primitivo instinto de matar, tan unido siempre al instinto sexual. Y poco después le ofrecieron participar en otra película también basada en una obra de Agatha Christie, El espejo roto, y nada menos que interpretando a uno de los personajes más característicos de la escritora, la señorita Marple. Buenos días, señorita Marple. Buenos días, doctor. Pobre Heather Badcock. Todo hace pensar que la envenenaron. No logrará con su lana ocultarse a mis ojos, amiga mía. No hay más que mirarla. Sus mejillas están sonrosadas, sus ojos brillan. Se está divirtiendo, no lo niegue usted. La señorita Marple era la inspiración para una serie de televisión que se estaba gestando, y la buena interpretación de Angela en estas 2 películas la convirtieron en la candidata ideal para ser su protagonista. Eso y que su marido Peter Shaw era uno de los productores de la serie. La actriz no dudó en aceptar. Tomé una decisión. Quería hacer televisión. Iba a cumplir 60 años y estaba cansada de estar todo el día de aquí para allá. Estaba lista para, de algún modo, asentarme. La serie era Se ha escrito un crimen. Soy Jessica Fletcher. Escribo novelas de misterio y me dedico a investigar. Durante 12 años y 286 episodios, Se ha escrito un crimen se convirtió en una de las series más aclamadas de la televisión, y Angela Lansbury en uno de sus rostros más populares. Su personaje era una escritora que resolvía misterios en la línea de las obras de Agatha Christie. ¿Qué le hace pensar que el tío es el asesino? Señora... Señora Fletcher. Alguien le ha pasado una copia de la obra, ¿verdad? Oh, no. Pero cuando aparece el tío después de la fiesta llevando una corbata distinta, es evidente que se la ha cambiado por algo. Y además la llamada del forense, eso no podía saberlo, a menos que escuchara la conversación entre el médico y el cura. Durante 9 años seguidos, Se ha escrito un crimen fue la serie dramática de mayor audiencia en los Estados Unidos, aunque también tiene un récord negativo para su protagonista. Fue nominada al Emmy 18 veces, incluyendo 12 años consecutivos como mejor actriz, y nunca consiguió ganarlo. La serie estuvo en antena entre 1985 y 1996. En ese tiempo Angela hizo pocas intervenciones en el cine. Fue, por ejemplo, una abuela terrorífica en la película En compañía de lobos de Neil Jordan, y puso voz a la tetera de La Bella y la Bestia, la película de animación de la Disney, donde además cantaba el tema principal. Quizá le apetezca un poco de té. Pero si es... Usted es una... Ya te dije que era preciosa, ¿verdad? De acuerdo, Jim, quieto. Despacito, no te derrames. Gracias. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Al terminar la serie, Angela Lansbury siguió haciendo teatro y televisión, medios que ya no abandonaría hasta casi el final de su vida, y durante varios años se dedicó a la enseñanza de su oficio en escuelas de arte dramático.
Su vuelta al cine llegó en 2005 con un personaje de anciana cascarrabias en la película La niñera mágica. Tu problema más grave es que tienes demasiados hijos. Ah, eso. No me interrumpas. Siempre dije que tu esposa, mi necia y pusilánime sobrina, no tenía sentido de la proporción. Te libraré de la carga de uno de tus hijos y le proporcionaré un hogar en la mansión Stick. En 2014 recibió un Oscar honorífico por toda su trayectoria. Luego la vimos en pequeños papeles en otras películas, como El regreso de Mary Poppins, donde hacía de vendedora de globos. Hola, denos unos cuantos de sus mejores globos, por favor. Ahora mismo, pero elegid con cuidado, queridos. Muchos se equivocan al elegir globo. Aseguraos de que es el adecuado para vosotros. Life's a balloon that tumbles or rises, depending on what is inside. Lo último que hizo para el cine Angela Lansbury fue un breve cameo interpretándose a sí misma en la película Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion. Jugaba a un juego online de resolución de misterios con el detective al que daba vida Daniel Craig. ¿Qué acaba de pasar? He visto cómo entrabas en la sala de máquinas. Tú eres el impostor. Todos lo sabemos. Caso cerrado. Hemos terminado. Pero no entiendo nada de esto. Angie me ha pillado y el juego ya se ha acabado. Para entonces tenía ya 96 años, pero la actriz quería seguir trabajando. Nunca he pensado en retirarme. Probablemente me moriré con un guión en la mano. Un par de meses después, el 11 de octubre de 2022, cuando solo le faltaban 5 días para cumplir 97 años, Angela Lansbury murió en su cama mientras dormía. Atrás dejaba casi 8 décadas de trabajo como actriz, con un saldo de 36 películas, 14 obras de teatro e infinidad de trabajos para la televisión. Por eso tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una por su trabajo en el cine y otra por su labor televisiva. Cambiamos de asunto porque ahora mismo nos vamos a jugar a las películas. Recuerdo perfectamente, Edison, que taché su nombre de la lista de invitados. ¿Qué hace usted aquí? Querida Margot, hizo un incomparable Peter Pan. Debería volver a representarlo. Recuerda a Miss Caswell, ¿verdad? No. ¿Cómo está? Nunca nos hemos visto, tal vez sea por eso. Miss Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Arte Dramático de Copacabana. No me pidáis que haga eso. Es necesario. La composición no está equilibrada. Os he visto pintar sin modelo. ¿Quieres que imagine cómo te quedaría el pendiente? No tengo agujereadas las orejas. Le gusta ir al teatro y le gusta ir a los casinos. Sin embargo, no le gusta ir a la iglesia porque es un rollo. Y yo creo que eso podría cambiar. Podríamos llenar la iglesia. ¿A base de blasfemias? ¿No te das cuenta de que has corrompido a todo el coro? Hermana, podríamos darle a este lugar mucha marcha. Our life, our sweetness here below. Oh, Maria, our hope in sorrow and in woe. Oh, Maria, triumph on each cherub. Sing with us, ye seraphim. Heaven and resound the hymn. Salve, 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 Regina. Bueno, ¿queréis saber las respuestas? Pues aquí van. El primer diálogo reunía a Bette Davis, George Sanders y Marilyn Monroe en el clasiquísimo Eva al desnudo de Joseph Mankiewicz. La música era obra de Alfred Newman. La segunda era ya una película de este siglo, La joven de la perla, protagonizada por Scarlett Johansson y Colin Firth, y en ella se contaba la génesis del famoso cuadro de Vermeer. Tras el diálogo sonaba un tema de su banda sonora compuesta por Alexandre Desplat. Y terminábamos con una comedia de los años 90, Una monja de cuidado, aquella de Guppy Goldberg y las monjitas. De fondo todavía suena una de las canciones que interpretaba el coro.
Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras carteleras La hermanastra fea, una película a medio camino entre el terror y la comedia que retoma la historia de la Cenicienta, pero desde el punto de vista de una de sus hermanastras. Aprovechando este estreno, hemos buscado en nuestra enciclopedia el capítulo dedicado a Cenicienta y el cine. Como muchos de los cuentos clásicos, el de la Cenicienta tiene su origen en la tradición oral. Al parecer existen decenas de versiones procedentes de todas partes del mundo que giran en torno y con diferentes matices a una joven pobre y de vida difícil que encuentra la felicidad cuando un príncipe se enamora de ella y la convierte en su esposa. Algunos aseguran que el zapato era de piel. Otros insisten en que era de cristal. La primera versión escrita del cuento se produce en China en el siglo IX. La llegada a Occidente tuvo lugar con la obra del italiano Giambattista Basile, La gata Cenerentola, publicada en 1634, pero las más conocidas son las que escribieron el francés Charles Perrault y los famosos hermanos Grimm. Encuentro su colección de cuentos populares francamente brillante. Gracias. Pero he de añadir que quedé terriblemente sorprendida cuando leí su versión de La pequeña Cenicienta. Bueno, los hay que juran que la versión de Perrault, con el hada madrina y la calabaza mágica, se acerca más a la verdad. Así es, en la versión de los hermanos Grimm no hay hada madrina, sino que es un pajarillo que vive en un árbol que Cenicienta plantó junto a la tumba de su madre, el que le concede los deseos mágicos. El caso es que, como veis, hay varias versiones y el cine también nos ha contado la historia de muchas maneras. ¿De veras? Entonces, por favor, ilustradnos. Ya en 1899, el pionero del cine Georges Méliès filmó una versión de Cenicienta. La gran estrella femenina del cine mudo americano, Mary Pickford, la encarnó en una película de gran éxito en 1914 y en 1934 fue el personaje de dibujos animados Betty Boop el que le dio vida. Espero que disfruten la fiesta. Nobody loves me. Pero sin duda la que creó el gran mito cinematográfico de Cenicienta fue la versión animada que Walt Disney estrenó en 1950, hasta el punto que sus imágenes y sus canciones son las primeras que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el personaje. Ya no puedo creer en nada, nada. Oh, vamos, sécate las lágrimas. No puedes ir al baile con esa cara. ¿Al baile? Pero si no... Claro que irás. Pero tenemos que darnos prisa. La magia tarda un poco. ¿Magia? Entonces tú eres mi... ¿Quién, tu hada madrina? Ah, claro. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. En 2015 la Disney nos ofrecería una nueva versión en uno de los primeros remakes de live action que viene haciendo de sus clásicos. La dirigió Kenneth Branagh con una encantadora Lily James en el papel de Cenicienta. Majestad, no soy una princesa. No tengo carroza, ni padres, ni dote. Ni siquiera sé si me valdrá ese precioso zapato. Pero si me vale, me aceptará tal como soy. Una honrada campesina que lo ama. Claro que sí. En las dos películas Disney, tanto la de animación como la de acción real, las canciones eran muy importantes. Y es que Cenicienta y la música son dos cosas que al parecer maridan bastante bien. Existen varias versiones musicales del cuento, empezando por el clásico La zapatilla de cristal, estrenado en 1955 y con Leslie Caron de protagonista. Aunque en esa película, más que las canciones, que apenas hay, lo que destacan son los bailes, con unas coreografías espectaculares. Una invitación para el baile de mañana. ¿Una invitación para el baile? Yo no puedo ir a ese baile. ¿Por qué no? ¿Qué iba yo a pintar en palacio? La conservaré siempre, solo para mirarla. Yo quiero verte en el baile. Musical era también la versión que en 2021 protagonizó la estrella pop Camila Cabello, dándole un toque más actual a las canciones. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky.
Others, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted, 'cause you won't let you try. Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, los compositores de musicales como Oklahoma, Sonrisas y Lágrimas o El Rey y yo, dedicaron a Cenicienta el único musical que escribieron para la televisión. Este se emitió en 1957 con una audiencia estimada de nada menos que 107 millones de espectadores que se sentaron ante la pequeña pantalla para ver una versión del cuento protagonizado y cantado por Julie Andrews. It's possible for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. It's possible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage. And 4 white mice are easily turned to horses. Such foldy-roll and fiddly-dee, of course, is quite possible. It's possible. De esta Cenicienta de Rodgers y Hammerstein se han hecho otras versiones posteriores, una protagonizada por Leslie Ann Warren en 1964 y otra en 1997 con la cantante Brandy haciendo de Cenicienta y Whitney Houston como el hada madrina. Impossible for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Impossible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage. Vamos ahora con otras Cenicientas que podemos definir como diferentes. Esas novedades, espero que sean para bien. En 1998 se estrenó Por siempre jamás, una película protagonizada por Drew Barrymore en la piel de una Cenicienta mucho más real y dura de pelar. ¿Nadáis a solas? ¿Escaláis rocas? ¿Rescatáis sirvientes? ¿Hay algo que no hagáis? Volar. Una Cenicienta que no tenía nada de víctima y era capaz de plantarle cara a cualquiera. Mi padre fue un excelente espadachín, Monsieur. Me enseñó muy bien. Ahora entregadme esa llave o le juro por su tumba que os abriré desde el ombligo. Además, el que le ayudaba no era una hada madrina, sino el mismísimo Leonardo da Vinci. Debo confesar, Leonardo, que para un hombre de vuestro talento no se parece nada a ella. En la también película musical Into the Woods, estrenada en 2014, Anna Kendrick daba vida a una Cenicienta que no vivía feliz ni comía perdices con el príncipe precisamente. Debes volver al castillo de inmediato, es peligroso. Lo sé muy bien. Mi amor, ¿qué te pasa? Puede que no sea tu único amor. Te amo, de verdad, lo juro. Si me amas, ¿por qué me has sido infiel? Me criaron para ser encantador, no sincero. También hemos visto en el cine el cuento con cambio de género. Jerry Lewis protagonizó El Ceniciento. ¿Has completado todas tus tareas de hoy? Oh, sí, las he hecho, madre. Digo, madrastra querida. Todo menos... perdóname, Maximilian. Todo menos podar los nenúfares, madre, y dar de comer al perrojo, pero puedo hacerlo después de cenar. ¿Y por qué no has acabado con tus tareas? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, verás, madrastra, ha ocurrido una cosa muy rara. ¡Ay, un vaso! El hielo está muy frío, Maximilian. Perdóname, por favor. Más Cenicientas diferentes. En 2004 se estrenó Una Cenicienta moderna, película que trasladaba al instituto la historia clásica. La estrella adolescente Hilary Duff daba vida a una Cenicienta que trabajaba de camarera en una hamburguesería, que mantenía relación por internet con el chico más popular de la clase y que se encontraban en el baile de Halloween del instituto. ¿Sabes quién soy? Claro que sí, la chica Princeton. Tenía ganas de conocerte y sé muy bien quién eres. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu novia? Hemos roto. Una Cenicienta moderna tendría varias secuelas con otras actrices como Selena Gómez o Lucy Hale en el papel protagonista. Y La hermanastra fea no es la única película que aborda la historia desde el género de terror. El año pasado se estrenó La maldición de Cenicienta, una versión llena de sangre y violencia sobrenatural que recordaba bastante a la película Carrie de Brian De Palma. No he dejado de pensar en vos. ¿De verdad crees que yo amaría a una puta como tú? ¡Atención! ¡Acercaos todos! La bufona en toda su gloria. Otras actrices como Anne Hathaway en Ella está encantada o Charlayne Woodward en Cindy, una versión protagonizada solo por actores negros, también encarnaron a la heroína del cuento, pero vamos a terminar recordando otras películas que no son versiones propiamente dichas, pero que siguen de alguna forma el mismo esquema de Cenicienta en lo relativo al hallazgo del amor y al ascenso social.
Hay muchísimas, pero hemos elegido 4 clásicos como ejemplo. Tenemos para empezar Rebecca, de Alfred Hitchcock. Pero es que usted no entiende. Yo no soy la clase de mujeres con la que los hombres se casan. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, no pertenezco a su mundo. Ah, ¿no? ¿Y cuál es mi mundo? Pues Manderley ya sabe lo que significa. Soy yo quien ha de decidir si perteneces a él o no. También Sabrina, de Billy Wilder. ¡Qué fiesta tan maravillosa! Ahora sí lo es. La mejor que habéis dado. Y estuve en todas vuestras fiestas. ¿En todas? Sí, subida a la copa de aquel árbol. Oh, Sabrina, si yo lo hubiese sabido. Dentro del género musical nos quedamos con Gigi, de Vincente Minelli. Créame, mamita, que me divierto más con esta traviesa mocosa, como usted la llama, que con cualquier otra persona en París. Va a ser divertidísimo. Y cómo olvidar a esa Cenicienta moderna que fue también Julia Roberts en Pretty Woman. Cuando era pequeñita, mi madre me encerraba en la azotea cuando me portaba mal, que era muy a menudo. Y yo me imaginaba que era una princesa encerrada en una torre por una reina malvada. Pero de pronto llegaba un caballero. A Julia no le faltaba ni siquiera su hada madrina encarnada en Héctor Elizondo. Tenedor de pescado, tenedor de ensalada, tenedor de carne. El que más conozco es el de la ensalada. Los demás cubiertos son un poco liantes. Está bien, si se pone nerviosa, cuente las púas. Como veis, versiones de Cenicienta hay muchas y en el futuro habrá más porque lo que es seguro es que su historia se seguirá contando tanto en el cine como en los cuentos para irse a dormir. Le cogió la mano y se la besó. Luego subió a su caballo y la bella princesa y el apuesto príncipe cabalgaron hasta su castillo, donde vivieron felices y comieron perdices. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con Miguel Ángel Vivas, el director de películas como Tu hijo, Extinction o Asedio, que la semana pasada estrenó su último trabajo, La tregua, un film que cuenta la historia, basada en hechos reales, de unos voluntarios españoles de la División Azul que coincidieron presos en el mismo campo de concentración de la Unión Soviética con unos soldados republicanos españoles condenados a trabajos forzosos. Una película que se enmarca en ese subgénero, que es el cine de campos de concentración, y que se suma también a varias películas españolas que han contado la historia de la presencia de soldados españoles en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. A mí la trama nunca me interesa mucho. Siempre digo que la trama en una película es una excusa para contar una historia y me centro mucho en lo que son los dilemas morales de los personajes. Este es mi hijo, Marcos. Hace un mes. ¿Y ahora? Joder, lo siento. Quiero que le pegue una paliza al responsable. Le pagaré bien. Pues lo vemos en Tu hijo, muy claramente, o en Asedio. Y en este, de repente, hay 10 personajes protagonistas, hay 10 puntos de vista. Pero luego, al final, seguimos hablando de los dilemas morales, de quiénes somos como seres humanos. A mí la parte humanista siempre me interesa mucho en las películas, y en esta creo que sigue estando en mis películas. La concebí como una carta de amor al cine. A un cine que me ha gustado siempre, el cine clásico americano, el cine de los años 70, por ejemplo, de John Sturges, me encanta. O sea, hay directores que están ahí, o sea, desde el humanismo de Jacques Renoir o de Kurosawa a esa idea de aventura también humanista de John Sturges, por ejemplo. Claro, hacer la película de campo de concentración, hay de Evasión con Victoria, La gran evasión. 17 tentativas de fuga. 18, un señor. excavador, un ingeniero. No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. 10 días de aislamiento, Hills. Capitán. 20 días. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga?
Nevera. Pero también tiene mucho de un condenado a muerte se ha escapado, por ejemplo. O sea, me dio una oportunidad de volver a verlas todas y volver a pasármelo bombas viéndolas y poder decir, oye, voy a hacer una película de un tipo de cine que ya no se hace. Willy, tú y Danny seréis reyes del túnel. Danny, tú ocúpate de las trampillas. Señalaré contigo su exacto emplazamiento mañana. Bien. Sedgwick, carpintería y mecánica. Griff, ya he dicho que sastre. Bien. Nimoy, Haynes, diversión. Mac, desde luego, al servicio de información. ¿Por qué no hacemos una película que esté rodada como rodo yo, que es muy moderna, con la cámara encima del personaje? O sea, no está rodada como rodaba Sturge, por ejemplo. Pero mi idea era que cuando viera la película del espectador, emocionalmente sí tuviera la sensación de ver una película de esa época, aunque esté rodada como hoy. Hombre, había un referente muy claro, aunque yo me alejaba mucho de esa comedia, pero es una de mis películas preferidas. Bueno, Berlanga es mi director preferido, una de mis directores preferidos del mundo. Y claro, la primera película que me vi cuando empecé a trabajar en este proyecto fue La Vaquilla. ¿Qué te has pasado? No, que va, que hemos oído lo de la vaquilla, ¿sabes? Y hemos venido para llevárnosla. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? A nuestras líneas, para joderles la fiesta a los fascistas. Y de paso comernos la vaca, porque la cosa de comer en nuestra zona está muy mal. Y no la vi una vez, la vi 14. La película que la puedes ver todos los días, que nunca te va a aburrir. Pero el cine español siempre ha tratado de estos temas. La Vaquilla lo lleva de una comedia de los dos bandos, pero al final está hablando de lo mismo. Está hablando de que, como decían en La Vaquilla, aquí en el río, todos en pelotas, no hay ni un bando ni el otro, ni republicano ni nacional. Aquí somos todos españoles. Vosotros empezasteis la guerra, ¿eh? Y vosotros la perdisteis. A ver cuando os dais cuenta que en este campo la guerra ganó la República. Hay una historia real, que es la de españoles republicanos y españoles divisionarios que acabaron en las nacionales, que acabaron después de la guerra civil en estas mismas gulas rusas. Soy el teniente Salgado, de la división 250, segundo regimiento, primer batallón. Desde que entramos en este campo, se nos ha tratado como a presos comunes y se nos ha asignado el mismo barracón que asesinos y violadores. Me gustaría pedirle, para mí y para mis hombres, un trato acorde a la Convención de Ginebra. Pero luego había una parte también de historia real, no solamente de esos personajes, sino el universo donde pasa. O sea, aparte, lo primero que hice fue, que a mí me ha encantado siempre la historia. Entonces, la Segunda Guerra Mundial me encanta, intento leerlo todo, la Guerra Civil también me encanta. Y un tema que conocía, pero conocía menos, el tema de las Gulag. Entonces, claro, pues a partir de ahí empiezas a leerte pues, los libros de los archipiélagos Gulag, o los relatos de Kolimá, o Un día en la vida de Iván Davinovich. Empiezas a leerlo y dices, joder, que aquí hay un mundo brutal. Nadie se ha fugado de un campo como este. Mi teniente, perdone que le lleve la contraria, pero los italianos lo intentaron. Lo que pasa es que se echaron para atrás. Y no lo consiguieron. En caso de fuga, castigan a todo el barracón. Padre, ¿usted sabe lo que es esto? ¿Sí? Pues yo esto lo guardo para recordar lo que somos. Somos soldados, cojones. Nuestra obligación es intentarlo. Yo sí quería hacer una película que fuera de la oscuridad a la luz. Que empezase en una película en la que estamos contando cómo es la vivencia en ese campo. Luego, a partir del enfrentamiento entre ellos, entramos en una película mucho más, pues John Sturges, por ejemplo, y luego nos vamos yendo en un humanismo mucho más renovar y mucho más naturalista, en la que hagamos ese viaje entero en el que empiezas pasando frío y acabas con la lagrimita en el ojo y emocionado por estos dos personajes que se miran. Quiso Dios con su poder fundir 4 rayitos de sol y hacer con ellos una mujer. El arte nos une siempre. O debería unir. Hay gente que no le interesa el arte, pues personal ya no me interesa, pero no por ideología, no me interesa porque creo que no tendría nada en común con él. Creo que el arte nos une. Y las canciones, pues siempre ha habido pues, las canciones republicanas, las canciones de la... Yo me acuerdo las cintas que tenía mi padre, canciones republicanas de la guerra civil. Si les cures y frailes supieren la paliza que les van a dar, subiría en el coro cantando libertad, libertad, libertad. Y yo las escuchaba y las cantaba en el colegio y mucha gente me miraba mal y algunos me querían pegar y yo no sabía por qué, pues yo tenía 7 años, 8 años y cantaba el Bella Ciao sin saber lo que estaba cantando. Creo que las canciones siempre han unido y también se usaban en esa época para separar a unos y a otros y por eso usamos Suspiro de España. De repente, ¿qué himno tenemos en España? En España no había himno en ese momento ni nada. Dije, pues busquemos una canción en la que todos puedan emocionarse al cantarla. El arte nos emociona. O sea, a mí, tú y yo no sé si tenemos muchas cosas en común, pero a lo mejor vemos Centro del Desierto, por un ejemplo, porque la volví a ver anoche, y a lo mejor esa película nos emociona a los dos, pues ya tenemos un punto de unión. El arte creo que es un punto de unión muy bueno para el ser humano. Ay de mí, pena mortal, porque me aleja de ti, porque
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. Menuda aventura. ¿Qué tal, amigos? Hoy nuestro viaje aventurero nos lleva al África Oriental, al país que hace años se conocía como Tanganica. Tanganica tomaba su nombre del famoso lago y había sido colonia alemana primero para pasar a ser británica después de la Primera Guerra Mundial. A principios de los años 60 del siglo XX obtuvo su independencia y poco después se unió a la isla de Zanzíbar. Su nombre se modificó entonces combinando los de Tanganica y Zanzíbar y así nació la actual Tanzania. Pues bien, la película que os traigo hoy fue la última que se rodó allí antes de que el territorio se independizase de los británicos. Me refiero a Atari, dirigida por Howard Hawks en 1962 y con un reparto encabezado por John Wayne. Atari en idioma suajili significa peligro. Peligro ciertamente hay en la película, aunque esta también incluye muchas otras cosas: humor, alegría, belleza, escenas emocionantes y, como guinda del pastel, un toque de romanticismo. El argumento es de lo más sencillo. En las sabanas de Tanganica, un grupo de cazadores se dedica a capturar animales vivos con destino a los parques zoológicos. Justo en el centro de esa manada de animales salvajes. ¿Lo ves? Sí. Buen ejemplar. Venga, y vayamos despacio. El grupo lo capitanea John Wayne, un veterano cazador algo cascarrabias. Dile a Kurt que la deje. El lazo se ha escurrido. ¡Coche de acoso, coche de acoso! Sam tiene problemas con el lazo. ¿Esa última jirafa era de su gusto? Ahí, vamos, buena. Limítate a buscar otra del mismo tamaño. ¡Dale fuerte! Para darle un poco de interés romántico al asunto, a la reserva llega una joven fotógrafa para captar con su cámara las peripecias de la cacería. ¿Quiere decir que porque soy una chica no podré hacer el trabajo? No, es que ya tenemos bastantes problemas. Pero Y la señorita Delacour, Brandy, sale con ustedes, ¿no? ella nació y creció aquí. ¿Ha ido a cazar alguna vez? ¿Ha estado en África? No, nunca. Pues lo siento, Dallas, por el malentendido, pero nos hace falta gente y no tengo tiempo para... Bueno, Cuidar de una novata, ¿no? eso es lo que iba a decir. Al principio el jefe tratará de deshacerse de ella, pero poco a poco irá sucumbiendo a sus encantos y surgirá el romance. Romance, eso sí, al estilo John Wayne. Así que se pone en plan duro. Cuanto más le gusta, más duro se pone. Pocket, hable claro. ¿Qué tengo que hacer? Eso es. Usted lo tiene que hacer. Él no lo hará. Parece sencillo. Atari gira en torno a una de las constantes temáticas del cine de Howard Hawks, la amistad y el compañerismo entre profesionales. ¿De qué os estáis riendo? Estábamos hablando de aquella enorme jirafa que cogiste el año pasado, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Pasó por encima de Sam. Y terminó encima del capó. Tenía más de 5 metros y después de todos los problemas para capturarla tuvimos que soltarla 2 meses más tarde. ¿Por qué? Pues porque no podíamos llevarla a Mombasa. Su cuello era muy largo y no podía pasar por el túnel del ferrocarril. En realidad, la película surgió como una excusa para hacer el viaje a África que Howard Hawks y su amigo John Wayne llevaban planeando desde hacía tiempo. Algo parecido a lo que Bogart y John Huston habían hecho unos años antes con La Reina de África. ¿Esto es lo que querías, indio? ¿Irte de vacaciones? Para asegurarse el éxito de sus vacaciones, Hawks organizó un equipo técnico formado por buena parte de sus mejores amigos. ¿Preparamos otra jaula? No, gracias. Vamos a tomar una cerveza. Bueno. Por el día rodaban y por la noche se iban de juerga. Joma! Sí, señor. ¡Otra ronda! Sí, señor. En Atari, John Wayne encabeza un reparto que es casi una ONU interpretativa. Además de los actores y extras africanos, tenemos a la italiana Elsa Martinelli, al mexicano Valentín de Vargas, al alemán Hardy Kruger, a los franceses Gerard Blaine y Michel Girardon, y a los estadounidenses Bruce Cabot o al pelirrojo Red Buttons, que es algo así como el contrapunto cómico de la película. Buenas, buenos días, Sam.
¿Qué hay para desayunar esta mañana? Lo que más me gusta, tortitas de bacalao, fritas con grasa de antílope. Me encanta. ¿Qué pasa? ¿No come nadie? Por favor, Pocket, esta mañana no. Vete o cállate. Mejor las dos cosas. No es humano. ¿Cómo se puede beber tanto como él y no sentirlo? Fue una noche memorable, ¿verdad que sí? Aunque hay excelentes secuencias de acción rodadas con un aire cercano al documental, son los personajes los que se adueñan de la función. La película consigue trasladar a la pantalla el buen ambiente de alegría y compañerismo que se vivía en el rodaje. John Wayne. Hawks generalmente nos sienta a todos y nos dice qué pasaría si hiciéramos esto o lo otro. Te pregunta, ¿tú qué harías, Duke, si hicieras el papel del otro y cosas así? De esta forma consigue que todos se animen y se impliquen en la escena. El rodaje de Atari comenzó sin un guión terminado, guión que se fue escribiendo sobre la marcha. Hablemos de trabajo. Pues estaba considerando los búfalos. Tenemos un pedido de 3, un macho y 3 hembras. Simingera puede ser un buen sitio. He oído que hay muchos por allí. Por la mañana salían a buscar animales. Si aquel día encontraban búfalos, filmaban la caza del búfalo. Si encontraban jirafas, montaban la escena con jirafas. Hawks contrató como asesor a uno de los cazadores más famosos de África en aquellos años, William de Beer, que fue quien introdujo el sistema de caza desde vehículos a motor que se ve en la película. Conducir aquellos coches a más de 100 km por hora sobre terrenos abruptos y encima debiendo acorralar a los animales fue una aventura arriesgada que entusiasmó a todos los protagonistas. John Wayne de nuevo. Te diré que he sido cazador y pescador toda mi vida, que he disfrutado haciendo westerns y otras películas al aire libre, pero nunca soñé que podía vivir tanta aventura y tantas emociones como las que tuvimos haciendo esta película. Para montar las persecuciones de los animales se contaba con 3 avionetas y 50 vehículos de distinto pelaje, jeeps, camiones, rancheras. ¿No puede ir más deprisa este cacharro? ¡Vamos, Pockets! ¡No! ¡No vayas tan despacio! ¡Dame la cuerda! ¡Vamos, deprisa! Las escenas de caza están rodadas sin ningún trucaje y sin el concurso de especialistas. Todos os arriesgáis, Kurt. Sí. Es parte del trabajo. Sí, lo sé. Porque sí, eran los propios actores los que cazaban a los animales. Trajeron a un equipo de profesionales que nos enseñaron qué debíamos hacer, de qué debíamos preocuparnos, y nos entrenaron hasta tener la confianza suficiente para ser nosotros mismos los que capturásemos las jirafas, los rinocerontes y otros varios animales. Más que a los animales salvajes, los actores tenían miedo de sufrir algún accidente con los coches circulando a toda velocidad por un terreno lleno de agujeros y obstáculos ocultos. Alguno hubo, pero ninguno de gravedad. En Atari les vemos cazando búfalos, jirafas, antílopes o cebras, pero los más peligrosos, como ocurre en la película, fueron los rinocerontes. ¿Qué pasa con los rinocerontes? Yo diría que hay muchos por la anguita. No vayas. ¿Por qué? Estoy empezando a pensar que estamos cazados con los rinocerontes. Cuando les acosaban para capturarlos, los animales lógicamente embestían a los vehículos. A este paso habrá que subir el seguro de vida. Varias cámaras y coches quedaron destrozados por sus acometidas. Una de las escenas más emocionantes de la película es aquella en la que un rinoceronte capturado se suelta de las cuerdas cuando los actores ya han bajado del vehículo para terminar de amarrarlo. ¡Se ha soltado! ¡Se va a escapar! ¡No soltéis las cuerdas! ¡Cogedlo bien! ¡Vamos! ¡Os tirad con fuerza! ¡A ver si lo podéis sujetar! ¡Vamos! ¡A andar! ¡Fuerza! ¡Sujetadle! ¡Cuidado! ¡Corred! En esas imágenes se puede ver el peligro real que vivieron John Wayne y algunos de sus compañeros. Elsa Martinelli. Bueno, tuvimos algunos, no debería llamarlos accidentes, pero casi. El más peligroso fue en una escena en la que teníamos a un rinoceronte atado entre 2 vehículos y de repente se soltó. Yo iba en uno de los vehículos y me asusté mucho. Menos mal que ahí estaba John Wayne, que te da confianza y coraje. La italiana Elsa Martinelli da vida a la fotógrafa y viéndola en la película resulta difícil entender por qué no tuvo más suerte en el cine americano, ya que solo intervino en Atari y en el western Pacto de Honor junto a Kirk Douglas.
John Wayne. Tenemos 3 pequeños elefantes en la película. Elsa trabajó con ellos y estuvo magnífica. Y eso que nunca antes había jugado con otra cosa que no fueran perros o gatos. Pero consiguió que esas escenas suyas con los elefantes sean las más agradables que se ven en la película. Sus escenas con los elefantitos son de lo más divertido de la película. Y te han puesto un nombre. Madre de elefantes. Mamá Bimble. Y también protagonizan el momento musical más famoso de Atari. Es por ti y los pequeños elefantes. Os han hecho una canción muy original. ¿De veras? ¡Qué bien! Henry Mancini, autor de la banda sonora, compuso para la escena del baño de los elefantitos un Madison que se hizo muy popular. Vamos, pequeños, vamos a tomar un baño. Otra de las escenas más famosas de la película es la de la caza de los monos. No entiendo cómo vas a cazar los monos con un cohete. Creo que los va a matar de miedo, como hizo conmigo. No voy a cazar monos. Lo que voy a hacer es reunir 500 monos debajo de una red para que los cacéis vosotros. El personaje de Red Buttons idea un sistema para cubrir un gigantesco árbol lleno de monos lanzando una red propulsada por un cohete. ¡Funcionó! ¡Pockets, funcionó! ¡Adelante, Luis! ¡Coge las jaulas, deprisa! ¡Vamos por ellos! ¡Venga, venga, moveos! ¡Coged los monos! ¡Venga, venga, moveos! ¡Venga, venga, por los monos! ¡Venga! Cuando terminó el rodaje de la película, aquello parecía un zoo. Jirafas, cebras, avestruces, monos, además de los 4 rinocerontes que consiguieron cazar. No habremos acabado hasta que llevemos esos animales a Mombasa y los carguemos en el barco. Eso se hace pronto. Howard Hawks regaló la mayoría de los animales capturados al gobierno de Tanganica y se llevó a Estados Unidos 28 ejemplares para el Zoo de San Diego. Atari fue un gran éxito de público y en pocas semanas amortizó el holgado presupuesto que había tenido la aventura. ¿Qué fue? Me refiero a qué fue lo que más le gustó. El coche yendo tan deprisa, los animales corriendo. Me parece una forma genial de ganarse la vida. Una historia sencilla, sin pretensiones y con un reparto que solo contaba con John Wayne como único reclamo de taquilla, pero que sin embargo consiguió enganchar a un público muy amplio. Todo ello a base de humor, escenas emocionantes y una buena dosis de fauna africana. El lugar donde se rodó la película era conocido como la Granja Momela, situada dentro del Parque Nacional de Arusha y fue creada a principios del siglo XX por Margaret Trapp, la primera mujer europea cazadora profesional. El actor alemán Hardy Krüger, uno de los protagonistas de Atari, quedó tan prendado del lugar que al acabar el rodaje compró la granja y construyó allí una casa para vivir con su familia y una docena de chozas que servían para alojar turistas en una especie de resort en la sabana. La caza estaba prohibida en la granja y durante años funcionó muy bien, hasta que una disputa entre Tanzania y su vecina Kenia en 1979 cerró la frontera durante 5 años y el negocio turístico se vino abajo. Hoy en día la granja Momela está casi abandonada, pero debido al auge que el turismo en Tanzania ha experimentado en las últimas décadas, hay al parecer planes para reabrirla. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Esta semana recordamos la canción que ganó en la ceremonia del año 1974. The Way We Were, un tema interpretado por Barbra Streisand y que pertenecía a la película Tal Como Éramos, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Barbra junto al recientemente desaparecido Robert Redford. La canción estaba compuesta por el músico Marvin Hamlisch, con letra de Alan y Marilyn Berman, el mítico matrimonio de letristas ganadores de varios Oscars. The Way We Were no solo ganó la estatuilla, sino que se convirtió en un gran éxito musical y en uno de los temas más emblemáticos de la carrera de la Streisand. Hoy nos sirve para despedirnos. Un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez y volvemos a encontrarnos, si es que queréis, la semana que viene. ¡Chao!
Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? May be beautiful, and yet what's too painful to remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were, the way Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.